peruano, usted, yo, está procesando todo esto que está pasando. Y regresamos para seguir conversando con Jorge Nieto Montesinos. El miércoles 7 de diciembre, sin duda, pasará a la historia. Un día donde todos los peruanos experimentamos una suerte de montaña rusa política, con las emociones al tope frente a una preocupante sensación de incertidumbre. Lo de Castillo no solo era la disolución del Congreso. Bueno, fuera porque, podía decir, interpreté mal la Constitución, disolví el Congreso. Era mucho peor que eso, era 1000 veces peor que eso. Anunciaba reorganización del Tribunal Constitucional, un Congreso constituyente, reorganización del Consejo Nacional de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un control total de los poderes del Estado y de las instituciones, a la cubana, a la venezolana. El mensaje a la nación del, hasta ese entonces, presidente de la República, Pedro Castillo, despertó las primeras reacciones en las calles. En Gamarra, por ejemplo, la gente comenzó a correr desesperada frente a los rumores de saqueo. ¡Saqueo, saqueo! Cerraron todo Gamarra, saqueo. Ya se veía venir, la gente está corriendo. Lo que también se veía venir fue la reacción de los poderes del Estado, quienes tomaron una frontal postura frente al tembloroso mensaje del presidente que provocó la inmediata renuncia de su gabinete. Un mensaje a la nación que ha sido un suicidio político, ¿no? Un harakiri de lo más tonto. Porque normalmente cuando un presidente da un mensaje de ese tipo tiene respaldo militar, de algún tipo, así sean los antauristas. Pero no tenía nada. Es Castillo quien con su estupidez logra sabotearse, cortarse la cabeza y ponérsela en bandeja al Congreso. O sea, es un acto de estupidez pocas veces visto en la historia del mundo. Mientras Castillo, junto a su familia, abandonaban por la puerta falsa Palacio, en el Congreso de la República, rápidamente se aprobaba su vacancia. Por eso, mientras se dirigía a la Embajada de México, su propio resguardo policial lo detuvo. Héroes son las instituciones que se han opuesto a este poder y parte del Congreso, pero no todo el Congreso. De inmediato, la sociedad civil y las organizaciones sociales salieron a calles y plazas. En muchas ciudades del país, como en Huancayo, el mensaje fue que se vayan todos. Lo más importante de esta movilización es que no tiene propietarios, no tiene partidos políticos, no tiene nombre y apellido. Yo vengo pues, espontáneamente decepcionado del presidente profesor y sobre todo por los tremendos insultos que dio en el hospital Rebagliati a todos los enfermos, a los pacientes y a los asegurados. La población lo está tomando de esa manera. En algunos barrios donde hay mucho activismo político han salido a tocar sus cacerolas, hay gente que está tocando los claxon de los carros. No iban a hacer una marcha para la destitución, pero por lo menos están celebrando. Y también hay parte de la población que está saliendo a defender a Castillo. Una parte puede ser la famosa portátil, ¿no? Que es gente remunerada, pero otra parte puede ser gente que aún cree en él. La división del país por la polarización social, conflicto que utilizó el expresidente por calles y plazas al interior del Perú, con el discurso del campesino provinciano frente al limeño pituco, logró un ligero repunte de Pedro Castillo en las encuestas, poco antes de ser vacado. Yo creo que ese peruano decepcionado, esa peruana desilusionada, veía que esto se caía y la prueba de que no le ha afectado la caída de Castillo es que no ha habido una reacción popular espontánea.
lo cual hubiera podido entenderse como que un sector del Perú cree la fábula, la narrativa creada por el gobierno de que todo eso era una conspiración, que había racismo y había una derecha terrible, dinosaurica, que era ella, que quería terminar con este régimen, con este pobre, humilde campesino que se hizo magíster con un título un poquito dudoso. El vacado Castillo es el quinto presidente consecutivo que ha tenido el Perú desde el año 2018. Además, pasa a formar parte del triste grupo de exmandatarios detenidos e investigados por corrupción. La gente que votó por él con convicción, absolutamente decepcionados de este final horrible, de alguien que creyeron que era un líder. O sea, es el presidente más idiota de la historia del mundo. No tiene una sola política a favor de la gente más pobre, ni siquiera políticas de izquierda. O sea, este presidente no gobernó para nadie que no sea para su entorno más cercano. Destruyó ministerios. O sea, no con políticas de izquierda, sino con comidillas, con sencillos, para que le pasen bolsas de 10.000, 20.000, 30.000 soles. O sea, no es el más corrupto, es el más idiota. El mensaje, después de la juramentación de la primera presidenta mujer del Perú, Dina Boluarte, en donde destacó el rol de la prensa peruana, agradeciendo además a las Fuerzas Armadas por haber contribuido a la transición, provocando el inmediato aplauso de todas las bancadas, fue un buen comienzo para un país que vive al borde de la política peruana. Por lo menos las palabras iniciales que nos ha dado en la actual presidenta, en donde ya está hablando de corrupción, de apoyo a la fiscalía, de salvar al país de una emergencia, es un buen comienzo. Y esperemos que esto no sea un discurso, porque para Floro ya hemos tenido bastante, sino que hayan acciones concretas. Tiene una gran oportunidad la presidenta por la coyuntura, por su representación a las mujeres, y esperemos que no sea como Castillo, que representando a los maestros y a los sectores populares fue una de las decepciones más inconmensurables de nuestra historia. La delicada situación política ha sacado a muchos manifestantes, en su mayoría simpatizantes de Castillo, a las calles. Para conocer la opinión del público de a pie, fuimos al distrito de Miraflores y al centro de Lima. Esto es lo que piensa el pueblo. Por una parte contentos porque sacaron a ese sinvergüenza, pero también preocupados por lo que nos espera, ¿no?, con esta nueva presidenta. ¿Cuál es su preocupación? Que las cosas continúen como estaban, ¿no? ¿Tú no estás de acuerdo con la vacancia Castillo? No estoy de acuerdo, hermano. Es algo injusto. ¿Te parecía bien que cierre el Congreso entonces? ¿Te pareció bien esa decisión? Me ha parecido muy bien que cierre el Congreso. ¿Te pareció un golpe de Estado? No, los periodistas no han sacado sus propuestas. ¿Cuáles han sido sus propuestas? Que las empresas grandes paguen sus impuestos, pero no. El pobre tiene que pagar los impuestos y el rico, que quiere ser más rico, no quiere pagar ni un sol. En realidad tengo vergüenza como peruana, con la mirada que damos al exterior, que los trabajadores día a día, y muchos en situación de inestabilidad y vulnerabilidad, estén haciendo el mejor esfuerzo para dar de comer a sus familias. Y por eso logramos mantenernos, solamente por el esfuerzo de la ciudadanía y de los propios trabajadores. Pero en el manejo del legislativo y el ejecutivo me da vergüenza. Durante estos últimos 2 años hemos tenido como 5 presidentes diferentes, y eso ya, o sea, escuchas eso y ya te preocupa, ¿no? Es como que en tan poco tiempo tener tantos presidentes, tantos cambios, o sea, no ves como que algo estable, mucha inestabilidad, mucho cambio, ¿no? ¿Te decepciona esta situación? La verdad es que sí. Sí, no nos da esperanza, pues no, como que tipo uno quiere confiar, pero luego suceden ciertas cosas y nada. Para mí ya era hora de que Castillo salga. Ahora, entra una nueva persona, que no es fácil, digamos, de prever lo que va a hacer. Una persona inteligente, pero al mismo tiempo muy cercana a Cerrón.
Y eso creo que nos preocupa a todos. Otra cosa que nos preocupa es que la señora Boluarte para diciendo que va a salir en el 26, cuando ya se ha dicho que debe salir en el 23. La nueva gobierna que está entrando, ojalá que la haga bien, ¿no? Pero sí. Claro, para ¿Tiene todo. confianza, le da esperanza o le genera? Piensa que tengo confianza. Sí, tengo confianza en ella, que de repente cambia el país. Pero también depende que la apoyemos todos, ¿no? Bueno, yo quería que saliera ya más antes, ya, porque estaba ya mucha corrupción con él. ¿Está esperando que salga del...? Sí, ya estaba esperando que lo saquen, ya, porque no gobernaba bien. Abajo la Dina Boluarte, no aceptamos, no me representa la Dina Boluarte, que se largue a su casa, no la queremos. ¿Y qué piensas de la sucesión de Dina Boluarte, la nueva presidenta del Perú? Esperemos que mejore la situación, aunque en verdad también tiene sus ancochados con el Congreso, ¿no? Todo esto es en sí un juego político, no podemos esperar mucho, en verdad, también con el Congreso que tenemos. Si ahorita levantamos una encuesta, probablemente va a aparecer el que se vayan todos a dominar. Tienes una clase política muy voluble e impredecible. Las bancadas son de espanto. Tienes a un tercio del Congreso que está comprometido en actos de corrupción con Pedro Castillo. Porque una cosa tiene que asegurar Dina Boluarte, que un gobierno de todas las sangres, como más o menos ha querido decir, o de ancha base, o todas esas frases bonitas, pero que implican un gobierno de consenso, no es un gobierno de cuotas. Eso tiene que mostrarlo, porque cuotas es lo que ha hecho Castillo. Un golpe de Estado que dejó a Castillo tras las rejas, ocasionando lo que muchos peruanos pedían: la salida de un nefasto presidente con delicadas denuncias por corrupción e investigado por la presunta comisión del delito de rebelión y conspiración, y la inmediata asunción de un nuevo gobierno que tiene como primordial objetivo lograr la estabilidad política que tanto necesita el país.